Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen? Amén. Gloria a Dios. Leemos el verso 20. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocan este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Gloria a Dios. Vamos a orar. Bendito Dios Todopoderoso, a ti sea la honra y la gloria en esta tarde. Hemos venido, Señor, acercándonos a ti. Hemos venido a presentarnos ante ti en esta hora, porque tú eres el único que nos puede ayudar. Sabemos que tú tienes poder, para ti no hay nada imposible, y todo más, bendito Rey, está en tus manos. Venimos a poner todos nuestros problemas, a poner todas nuestras cargas, a poner todos nuestros pensamientos, a poner todo, bendito Rey, en tu mano, para que tú nos ayudes. Tú quites, Señor, todo aquello, Padre amado, aquello pesado, aquella carga que nos está molestando, bendito Rey de la gloria, y podamos, Señor, caminar libres, caminar alegres, felices y contentos, porque tú vas ayudándonos, Señor Rey de la gloria, a través de tu mano poderosa y a través del poder que emana de ti, para que nuestra vida, bendito Rey de la gloria, no solamente sea de tormento y de cansancio, sino que también sea de gozo, alegría, bendito Rey de la gloria. Ayúdanos, Señor, a todos los que estamos aquí y también a los hermanos allá en sus hogares, para que ellos también, bendito Rey de la gloria, puedan, Señor, seguir adelante y todo lo que está molestando salga afuera en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y también los amigos que están escuchando, ellos puedan, Señor, sentirse, Señor, animados hasta tomar esa decisión de aceptarte a ti como único y suficiente Salvador. En el nombre de Cristo Jesús yo te lo pido, Rey amado. Te pido también la asistencia de tu Espíritu, que se quede en este lugar, así como lo hemos sentido cuando te hemos cantado y alabado. También al transcurso de este mensaje, hasta el final de este servicio, sea tu Espíritu el que haga la obra en medio nuestro, para que toda la honra y toda la gloria sea para ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. El mensaje, amados hermanos, se titula ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Gloria a Dios. Es bien importante, bien bonito, hermano, ir conociendo quién es Cristo Jesús, porque en esta vida siempre vamos a tener problemas. El diablo va a empezar a meter dificultades, va a decir cosas, va a hablar cosas, va a pensar cosas también, hermano, y todo lo hace para que nosotros nos sintamos mal, para que nosotros nos molestemos quizás, o quizás hasta algunos podamos hasta enojarnos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el propósito del Evangelio no es ese. El propósito del Evangelio, hermano, es de que en Cristo Jesús tengamos paz, que en Cristo Jesús tengamos vida, que en Cristo Jesús tengamos gozo, alegría, hermano. Podamos caminar también libremente, porque Cristo Jesús no solamente nos ayuda en lo que está en nuestra vida, haciendo las cosas que nosotros no podemos hacer. Entonces leemos aquí en estos versos que Saulo de Tarso era ese perseguidor de hermanos. Saulo de Tarso era el perseguidor de cristianos. Saulo de Tarso era un perseguidor también de evangélicos. Gloria a Dios. Todos aquellos que invocaban a Cristo Jesús, Él los perseguía. Aquellos que predicaban de Cristo Jesús, Él los perseguía. Y no estaba a gusto y contento hasta que los metía en la cárcel. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, este Saulo de Tarso, si nosotros sabemos la vida de él descubrió algo. Descubrió que verdaderamente
quién verdaderamente es Cristo Jesús. Y eso es lo que nosotros necesitamos cada día, nosotros ir descubriendo quién es Cristo Jesús, porque esto es lo que nos va a ayudar, amados hermanos. Esto nos va a ayudar a que nosotros no nos sintamos mal ni nos molestemos por nada en este mundo. Dígame usted si no se molesta cuando el jefe le llama la atención, ¿cierto? Que se siente mal. Ajá. Por cualquier cosita nosotros nos molestamos. Quizás la policía lo paró injustamente, ¿cierto, sí o no? Y dice, bueno, y algunos dicen, ¿por qué nos persiguen a los criminales? No es que a la gente honesta, ¿verdad? Gloria sea al Señor, los están deteniendo. Y no deja uno de molestarse. Pero Jesucristo, hermano, nos ayuda a través del conocimiento de Él, que Él se da a conocer, se da a revelar nuestra vida para que nosotros nos sintamos bien y no nos molestemos en nada. Entonces, cuando el apóstol Pablo se encuentra con Cristo Jesús, todo lo que el apóstol Pablo había edificado en su mente o a través de la religión y la tradición se le fue derrumbado. Porque es bien importante eso, hermanos. Es bien importante que todo eso sea derrumbado para que nosotros vayamos aprendiendo y conociendo más de Cristo Jesús y así nuestra vida sea una vida no solamente victoriosa, sino que también podamos nosotros tener plenitud de vida en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es lo que le quiero decir yo en esta hora? Que muchas veces el apóstol, allí dice que el apóstol Pablo, ya todo lo que él había edificado se fue derrumbado. O sea, para nosotros significa, hermano, que no nos vengan contando las cosas, porque muchos de nosotros basamos nuestras decisiones en información o comentarios que otras personas hacen. Y así nosotros reaccionamos y podemos reaccionar mal o podemos vivir mal. Entonces, el consejo es de que no nos cuenten, sino que nosotros podamos nosotros ir conociendo quién verdaderamente es Cristo Jesús. Muchos de nosotros vamos a la batalla y peleamos, nos enojamos, hacemos berrinche, hacemos pleito, sin conocer la verdad y la realidad de las cosas. Pero nuestro deber es acercarnos a Cristo Jesús y conocerle más a Él. Entonces, en esta noche, Cristo Jesús nos está diciendo, por favor, que no le cuenten que Dios hace milagros, sino que vivamos nosotros los milagros. Gloria a Dios. Para eso está Dios aquí, para que usted viva los milagros. ¿Entiende? Para eso Dios se hace presente, para que todo aquello que nos han contado ya no solamente sea un cuento o una murmuración, sino que sea una realidad en mi vida y yo lo viva verdaderamente, que es el milagro. Entonces, la Sagrada Escritura nos enseña eso, que nosotros no nos cuenten. Gloria sea al Señor. Entonces la Sagrada Escritura nos hace la pregunta, ¿quién es Cristo Jesús? Si a mí solamente me han contado, me han escuchado, he oído, ¿verdad? Pero ¿quién es Cristo Jesús? Y esa es la pregunta que muchas de las personas se hacen, y a veces algunos se enojan o hablan mal, pero en la realidad no saben quién es Cristo Jesús. Entonces en estos días no es solamente de escuchar hablar de Cristo Jesús, sino que nosotros sepamos verdaderamente quién es Cristo Jesús en nuestra vida. No solamente también las personas de afuera se hacen la pregunta, vea que quién es Cristo Jesús. Algunas personas dicen, ¿quién es Cristo Jesús? Así como Faraón, que no conocía a Dios, y cuando llegó Moisés le dice, Dios nos dice que nos deje ir para que le adoremos, y él hace la pregunta, ¿y quién es Dios? Y así la gente dice, ¿quién es Jesús? Pero lo lamentable es de que no solamente la gente no convertida o la gente que no ha aceptado no conoce, no entiende quién es Cristo Jesús, sino que también dentro de las iglesias hay muchos hermanos
que todavía no conocen quién es Cristo Jesús. Entonces, muchos de nosotros a veces nos basamos en decisiones e información que nos dan otras personas. Pero Cristo Jesús, hermano, no quiere eso. El apóstol Pablo así vivía su vida, pero no sabía quién era Cristo Jesús. Perseguía a los hermanos, perseguía a los predicadores, perseguía a los cristianos, perseguía a todos los que se llamaban cristianos, pero no conocía quién era Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque su decisión estaba basada simplemente en información de segunda mano. De segunda mano. Y entonces muchos de nosotros podemos hasta tomar decisiones que vienen de otras partes. Es que fulano ha dicho esto, sultano ha hecho de esto, ¿verdad? Pero no es la información que Cristo Jesús nos da. O no es la información que la iglesia evangélica, ¿verdad?, que los hermanos dan en la iglesia. O puede suceder que en la iglesia no se da suficiente información quién es Cristo Jesús. A veces en la iglesia eso sucede. ¿Quién es Cristo Jesús para la vida del hombre? Pero es bien importante que en todos los tiempos de nuestras reuniones nosotros no nos cansemos de hablar de Cristo Jesús, para que todos nosotros, no solamente los que tenemos años, sino que también los que son nuevitos, vayan conociendo quién es Cristo Jesús para nuestra vida. Entonces, porque si eso sucede, puede existir el peligro que vamos a ir a la batalla, vamos a ir a pelear, vamos a ir a guerrear y a luchar, bendito sea el Señor, y hablamos lo que no tenemos que hablar. Pero ¿sabe por qué sucede eso? Porque no conocemos la verdad y la realidad de todas las cosas. Gloria sea al Señor. Entonces, para que usted y yo seamos testigos, unos testigos más de los milagros que Dios hace en la vida de todo ser humano, bendito sea el nombre del Señor, es necesario que vengamos a poner atención y en la iglesia abunde cada día más y más esa información que es Cristo Jesús en nuestra vida. Gloria sea al Señor. Entonces, y que ya nosotros ya no andemos basados en lo que hemos escuchado, lo que nos han dicho, y lo que pueda venir Cristo Jesús y nos diga, este soy yo. Así como Cristo Jesús se le presentó al apóstol Pablo, le dijo, yo soy Jesucristo. Gloria a Dios, a quien tú persigues. Entonces, si nosotros no llegamos y no tenemos ese encuentro con Cristo Jesús, a veces podemos andar mal viviendo en una vida torcida, porque no tenemos la información que nosotros debemos tener, o una vida que Dios no le agrada. Entonces, ¿cuál es esa vida torcida o esa vida que a Dios no le agrada? Llevando malos sentimientos, llevando malos pensamientos, porque nos basamos en lo que la gente cuenta y no en lo que Cristo Jesús nos habla. Gloria sea al Señor. Entonces, nuestros sentimientos a veces, hermanos, son como juguetes de Satanás, porque a veces nosotros nos gusta escuchar las cosas que la gente habla de nosotros. Pero Dios en esta hora nos va a enseñar que no pongamos atención, sino que vayamos a la fuente de información, que es Cristo Jesús. Si andan diciendo mal, o andan hablando mal, o andan murmurando de nosotros lo que debemos de hacer es buscar la fuente de información que es Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, si anda con malos pensamientos, anda con malos sentimientos, anda llevando rencor y resentimiento, es porque la persona, el ser humano, está acostumbrado a tomar las malas decisiones o anda bebiendo un agua que no debe de andar bebiendo. Acordémonos, la única agua que nosotros hemos de beber se llama Cristo Jesús. Él dice claramente, el agua que yo daré a beber, dice, brotarán ríos de agua vida y dará vida y vida en abundancia. Y eso nos va a ayudar a nosotros a tomar decisiones no basadas en lo que la gente dice, sino basado en lo que Cristo Jesús me ha dicho a mi vida. Entonces,
Otra de las cosas, hermano, es que no solamente que nos cuenten que Dios multiplica las cosas, sino que nosotros tenemos que abrir nuestro corazón a Dios para que podamos ver las maravillas que habla Dios o las maravillas que Dios hace. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, Saulo de Tarso, vemos aquí en la Biblia, ya no ahora, cuando él se encuentra con Cristo Jesús, ya no era Saulo de Tarso, ya era una persona diferente. ¿Quién era ahora? Pablo, gloria a Dios. Dice ahí la Sagrada Escritura de que ya no era Saulo de Tarso, ahora era el apóstol Pablo, que estaba viviendo y también estaba predicando. Estaba predicando a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí la Biblia dice que había unas personas que hablaban y murmuraban mal del apóstol Pablo. El verso 21 lo habla bien claro. Dice que hablaban mal de él. Pero ¿qué dice? Él no ponía atención a lo que, o a esas cosas, o a lo que decían de él. Porque esta gente, hermano, mire, ¿estaban hablando mentira de él? No. Esta gente sabía la vida del apóstol Pablo. Sabían que Saulo de Tarso era una persona con sentimientos de odio. Ellos sabían que Saulo de Tarso era una persona de sentimientos de rencor. Ellos sabían que Saulo de Tarso era una persona de sentimientos o resentimientos malos. Y que su deseo era hacer daño. Y vemos, ¿verdad? Que este hombre también, el apóstol Pablo, porque tenía esos sentimientos malos, también sentía odio y venganza. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que él sentía. Cuando hablaban de algo, antes Saulo de Tarso sentía eso. Ahora el apóstol Pablo ya no sentía eso. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué nos enseña eso la Sagrada Escritura? Que tal vez nosotros tenemos deseos de andar escuchando qué es lo que dicen de nosotros. ¿Sabe por qué sucede eso? Porque no hemos bebido del agua de vida. El agua que Cristo da a beber quita esa sed de andar escuchando lo que la gente dice de nosotros. ¿Entiende? Entonces, a veces nos sucede a eso, lo que dicen de nosotros, porque y ellos lo saben, y Satanás lo sabe también, que si nosotros estamos llevando esa sed y esos sentimientos de venganza y de odio y de enojo, bendito sea el nombre del Señor, Satanás sabe que nuestro deseo, solamente tenemos deseo de escuchar lo que la gente dice de nosotros y no queremos escuchar lo que Cristo Jesús dice para nuestra vida. Y nuestro oído tiene que ser solamente o estar presto solamente para escuchar lo que Cristo Jesús tiene que decirnos a nosotros, no lo que la gente piensa de nosotros o lo que la gente habla de nosotros, lo que la gente dice. Y eso se va a quitar hasta que nosotros comencemos a beber del agua que Cristo Jesús da a cada uno de nosotros. Esos sentimientos, hermanos, solamente nos permiten andar escuchando información mala y solo tenemos oídos para escuchar lo malo. Y como les digo, el diablo sabe que nosotros nos gusta tomar decisiones basadas en lo que la gente habla de nosotros. Si habló bien de mí, yo le ayudo. Si habló mal de mí, me enojo. No le hablo por unos 3 meses. ¿Se da cuenta? Sí, hermano, nosotros debemos de buscar, como le vuelvo a repetir, la fuente de información correcta para poder experimentar lo que el apóstol Pablo sentía, no lo que Saulo de Tarso sentía, no, lo que ahora el apóstol Pablo sentía después de haber tenido ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, lo primero que leemos ahí, el verso dice una palabra bien bonita que dice enseguida. Si yo voy a tomar un medicamento o una medicina como ser humano,
yo espero que ese medicamento haga efecto enseguida. ¿Cierto, sí o no? Yo no quiero estar tomando medicamento y que al año haga efecto. O a los 10 o a los 15 años. Eso puede suceder con un cristiano que viene a la iglesia, ¿verdad? Y no hace efecto. Entonces, todos nosotros, ¿verdad?, esperamos cuando tomamos medicamentos, esperamos sentir el efecto o la reacción en el instante. Y si no lo siento, mejor no lo tomo, mejor no, porque no es bueno. Nosotros así somos los seres humanos, siempre queremos sentir los efectos enseguida. Y esto es lo maravilloso de Cristo Jesús en esta noche, hermano. Que cuando Cristo se le apareció a Saulo de Tarso, eso que él sintió, lo sintió en el instante. Cuando él se le apareció. No tuvo que esperar 10 años el apóstol Saulo de Tarso para que él sintiera o conociera quién era Cristo Jesús. En el instante. Entonces, ahora ya no era Saulo de Tarso, ahora era el apóstol Pablo. Muy enseguida él empezó a sentir algo diferente en su vida. Él comenzó a experimentar el efecto que hace Cristo Jesús en la vida del hombre o en la vida de todo ser humano. Aquel odio que él sentía cuando hablaban de él ya no lo sentía. Aquel resentimiento que él sentía cuando hablaban de él ya no lo sentía. ¿Por qué? Porque él había tenido ahora un encuentro personal con Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y no había tenido un encuentro o simplemente le habían contado nada, sino que cara a cara tuvo ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo y al instante él sintió algo diferente en su vida. Y al instante él estaba ya predicando a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Entonces, a los amigos allá en su hogar, el efecto de Cristo Jesús en la vida de cada ser humano no se va a hacer esperar. En el instante cuando nosotros permitimos, le abrimos el corazón a Cristo Jesús, en el instante, enseguida se siente la diferencia. Gloria a Dios. Si el amigo ahí abre su corazón, hoy va a saborear y va a gustar los manjares celestiales, no mañana, hoy mismo los puede disfrutar. Bendito sea el Señor, porque Cristo Jesús hace la diferencia en el instante. Entonces, no mañana, ni de un año, 2 años, en el instante cuando Cristo Jesús entra y se da a conocer nuestra vida, el Señor en el instante hace algo y empezamos a sentir algo diferente dentro de nosotros. Va a tener ese amigo, esa persona que acepta al Señor, va a sentir algo incomparable en su corazón que jamás lo había sentido. Y tendrá motivación, que tal vez una motivación que nunca la había tenido en su vida, o esa motivación que hacía años que no la sentía. Ahora Cristo Jesús va a dar esas motivaciones cuando Él se da a conocer a cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Y lo más lindo, lo más maravilloso es que va a comenzar a andar por los senderos derechos que el Señor pide que nosotros andemos, cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Entonces, la pregunta es, ¿qué fue lo que provocó al apóstol Pablo o qué fue lo que inspiró al apóstol Pablo a que enseguida comenzara a caminar o a andar en este sendero del Evangelio? En este Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no era el Saulo de Tarso, ahora era el apóstol Pablo. ¿Sabe? Lo que Pablo había descubierto, varias cosas, y la vamos a leer aquí en la Sagrada Escritura, lo que había descubierto. Y una de ellas es de que el apóstol Pablo descubrió que Jesús es el agua de vida. El agua de vida. Juan capítulo 6,
verso 35 nos dice eso. Juan capítulo 6, verso 35. Dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros sentimos odio, cuando nosotros sentimos rencor, cuando nosotros llevamos resentimiento, cuando nosotros andamos llevando esos malos recuerdos, eso produce una sed de venganza dentro de nosotros. Y tarde o temprano esa persona va a empezar no a insultar, pero sí a ofender o a tomar venganza. A tomar venganza. No le voy a hablar de eso. ¿Cierto o sí no? Yo por eso no le hablo de eso. Toma también eso, amados hermanos, produce también esa sed de andar haciendo lo malo. También eso da esa sed de andar haciendo daño. No sé si usted ha escuchado, en El Salvador se juega en un juego que dice: le quemo la casa, le echo los chuchos, le quemo la casa, le echo los perros. Sí, hermano, un jueguito que Satanás hace con la vida, con los sentimientos de todo ser humano. Entonces me hizo mal, yo le echo los perros, y hago esto, man, le quemo la casa, y esa es una sed de andar haciendo lo malo o andar haciendo daño. A veces también eso da una sed de andar hablando en venganza. ¿Cierto, sí o no? Me la voy a desquitar, dice, le voy a decir esto. Eso se llama sed de venganza. Y también produce sed de andar escuchando lo malo. Dice, voy a ver qué es lo que andan hablando de mí. Sí, hermano, cuando nosotros tenemos a Cristo Jesús, ya no nos interesa en qué es lo que hablan. No nos interesa estar metidos en murmuraciones, ni en chismes, ni nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque ahora estamos bebiendo del agua de vida. Entonces, cuando nosotros no hemos bebido el agua de vida y andamos llevando estas cosas, esas cosas no nos permiten vivir una vida a plenitud con Cristo Jesús. No nos permiten. Entonces, aquí lo podemos comprobar. Saulo de Tarso no vivía una vida a plenitud con Cristo Jesús. Él se sabía la Biblia. Él se sabía todos los versos de la Biblia. Él era fariseo de fariseos, de la tierra, de la tribu de Benjamín. Intachable, perfecto. No había nada malo en él. Pero no vivía una plenitud de vida en Cristo Jesús. No era feliz. Perseguía a los cristianos. Perseguía a los hermanos. Atacaba, insultaba, ofendía. En todo aspecto, y no le bastaba eso, se iba a meter a los juzgados y pedía cartas para ir a meter presos a los cristianos. Entonces, Saulo de Tarso tenía una sed de andar haciendo daño, tenía una sed de andar vengándose. Pero cuando él conoció a Cristo Jesús, él conoció que Jesús es el agua de vida y no una agua contaminada. Oiga bien, Cristo Jesús no es una agua contaminada. Esa agua le quitó esa sed de andar haciendo lo malo, esa sed de andar dañando a las personas, esa sed de andar ofendiendo con palabras. Se le quitó a Saulo de Tarso cuando él conoció a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es el agua de vida. Que esa agua de vida que quita la sed en el ser humano. Esa sed de venganza, Cristo Jesús la quitó del apóstol Pablo. Entonces, cuando el apóstol Pablo conoció que Cristo es el agua de vida, en el libro de los Hechos 9:21 leímos, ¿qué es lo que leímos? Dice, y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. ¿Estaban hablando bien de Pablo o estaban hablando bien de Pablo?
estaban hablando bien de Pablo. ¿Cierto, sí o no? Este hombre es malo, este hombre persigue, este hombre los mete presos, este hombre los lleva presos ante los principales sacerdotes. Este hombre a eso ha venido, a llevarnos a todos presos. Entonces, el apóstol Pablo ahora dice de que ya él había conocido quién es Cristo Jesús. Entonces vemos de que encontró a estas personas que andaban hablando mal de él. Gloria a Dios. Entonces el apóstol Pablo ya no tenía esa sed de venganza, porque ahora era el apóstol Pablo, ya no era Saulo de Tarso, era el apóstol Pablo. Esa sed de venganza ya se le había quitado, aquella sed de venganza no existía más en su vida, aunque hablaban mal de él, pero él no se sentía mal. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos mal cuando hablan algo de usted? Peor si es cierto. Es que no me gusta que hablen de mí, dice, gloria a Dios. Pero él no se sentía mal, porque él ya no andaba escuchando información de segunda mano. Él no estaba escuchando eso. Él había escuchado la voz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Entiende? ¿A quién escuchó él? Él iba a decir que iba a Damasco. ¿A quién escuchó él? A Jesucristo. Y esa voz sacó todo aquello que le hacía sentirse mal en su vida, hizo el cambio. Él sintió el cambio en su vida. Bendito sea Dios. Entonces, él había escuchado la voz de Jesucristo, él había bebido del agua, ya la sed se le había quitado, él ya no tomaba venganza, ya no sentía deseo de andar haciendo lo malo, mucho menos de andar escuchando lo que hablaban de él o lo que decían de él. Ahora, ¿qué era lo que le interesaba al apóstol Pablo? ¿Qué era lo que le interesaba al apóstol Pablo? Predicar y hablar de Cristo, escuchar más de Cristo, oír más de Cristo, aprender, conocer más quién es Cristo Jesús. Gloria a Dios. Eso es lo que le interesaba. O sea, en otras palabras, al apóstol Pablo lo que le interesaba era seguir bebiendo de esa agua de vida, porque esa agua de vida quita la sed del ser humano. Esa agua de vida cambia, transforma, da vida, da plenitud de vida a todo ser humano. Eso es lo que él deseaba. Él ya no deseaba estar escuchando habladuría, chisme ni nada de cosas. Él deseaba beber del agua de vida que Cristo Jesús da a todo ser humano, porque esa agua cambia, transforma, da sanidad, da esperanza, hace milagros y maravillas en todo ser humano. En todo ser humano. Entonces nosotros no podemos hacernos llamar cristianos si todavía sentimos deseos de ofender o insultar o nos incomodamos por cualquier cosa que dice la gente. Porque ahora conocemos quién es Cristo Jesús para nuestra vida. Gloria a Dios. Y estamos bebiendo del agua de vida. El agua de vida, acuérdese, quita la sed y nunca tendrá sed jamás. Jamás. Si por ahí le dan ganas, ¿verdad?, de irse a vengar, es porque anda bebiendo de otra agua. Pero si está bebiendo del agua de vida, no va a sentir sed jamás. Jamás. Entonces los amigos deben decir que cuando tú bebes del agua de la vida, todo ese rencor que sentía ya no existe. Y ahora solamente vivimos para Cristo Jesús. Ahora recuerda, si andaba buscando a alguien, si los amigos, si andaban buscando a alguien que quite esos males que hay en su vida, pruebe a Cristo. Pruebe a Cristo. Él quitará esa sed. Él quitará todos esos males y ya no va a sentir ese odio ni se va a sentir mal, porque solamente Cristo puede quitar esa sed en el ser humano.
y puede dar plenitud de vida a todo aquel que bebe de esa agua. Gloria a Dios. Y no solamente quita la sed, esa agua tiene poder para hacer milagros. Hemos estado viviendo en estos tiempos, ¿verdad? Bueno, ¿cuántos se acuerdan el año pasado cómo estamos viviendo? Bueno, el antepasado, ¿verdad? Una crisis tremenda. Virus por aquí, rumores de guerra, inundaciones. Esto es mundial, hermano. Gloria a Dios. Pero nosotros, los cristianos, no tenemos ningún temor. Los hijos de Dios, los que hemos bebido de esta agua. ¿Por qué? Porque estamos bebiendo de esta agua de vida. Gloria a Dios. Recuerden, nosotros los cristianos no estamos en crisis. Nosotros los cristianos estamos en Cristo Jesús. Debemos nosotros que sabernos ubicar. ¿Estamos en Cristo Jesús o estamos en crisis? Yo no quiero estar en crisis, yo quiero estar en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y estamos bebiendo del agua de vida que solamente Cristo Jesús nos puede dar. Nadie puede dar esa agua de vida, solo Cristo Jesús. Gloria a Dios. Entonces, su felicidad, mi felicidad, depende si he bebido de esa agua de vida. De ahí depende. Gloria a Dios. O si estoy bebiendo de esa agua de vida. Allí depende mi felicidad. Y allí depende su felicidad. Si estoy bebiendo de esa agua de vida. Su felicidad depende si yo estoy bebiendo de esa agua de vida. Y si yo he bebido el agua de vida, yo no puedo andar sintiendo odio y rencor, ni deseando andar escuchando las murmuraciones de la gente, que la gente habla de mí, mucho menos ponerme a hablar de eso. Sí, hermano. ¿Para qué me voy a poner yo a hablar de eso? Mire lo que dijeron por ahí de mí, o lo que andan diciendo. No, hermano. Hable de Cristo mejor. Hable de Cristo. Porque eso es lo que hizo el apóstol Pablo. Ahora él ya no era Saulo de Tarso. Ahora era el apóstol Pablo. Bendito sea el nombre del Señor. Y Pablo ni siquiera comenta de lo que hablaban de él. Ahora el apóstol Pablo, ¿qué hacía? Se paraba a hablar de Cristo Jesús. Porque él ya no sentía deseo de andar haciéndolo mal. Gloria a Dios. Entonces eso no fue lo primero que descubrió el apóstol Pablo, que Cristo Jesús es el agua de vida. Segundo que él encuentra es que Jesucristo es el pan de vida. Gloria sea al Señor. ¿Qué significa eso, hermano? ¿Qué significa eso? ¿Ah? El pan es algo que sustenta, ¿cierto, sí o no? Que llena. Y sentimos que ya no nos falta nada, porque estamos satisfechos. Gloria a Dios. Entonces, Jesucristo es el pan de vida. Eso significa que Él quita todo el deseo de andar acaparando y tener más y tener más y tener más y tener más. ¿Por qué? Porque Él es el pan de vida que sustenta, que satisface todo nuestro ser. Porque a veces nosotros no estamos satisfechos con lo que tenemos. Sí, hermano. Job habla, dice, bueno, desnudo vine a este mundo, desnudo volveré. Gloria a Dios. Y así en los varios versos de la Biblia dice, nada trajimos a este mundo, sin duda, nada vamos a sacar. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es el pan de vida y cuando nosotros estamos comiendo de ese pan que Cristo da, no sentimos deseo de tener más ni obtener más, sino que estamos satisfechos porque estamos comiendo del pan de vida. Gloria a Dios. Él quita esa sed de tener. Él quita el deseo de hacer con su vida también lo que le plazca. Sí, hermano. A veces nadie lo detiene para que usted diga lo que va a decir, ¿cierto sí o no? Algunos no entienden esto, lo que acabo de decir. Pero muchos de nosotros a veces nos gusta hacer lo que a nosotros nos place.
Muchas veces nosotros nos queremos esconder y decir, no, mire hermano, le voy a decir la verdad, porque la Biblia dice que hay que hablar verdad con su hermano, con el hermano. No hermano, sea sincero, usted quiere hacer con su vida lo que a usted le place. Mire, dice, yo cuando lo conocí, yo sentía odio por usted, y a veces me dan cólera y empieza a decir todas esas cosas. No me gusta esto de usted dijo esto, usted anda haciendo aquí, eso no es hablar verdad con el hermano, sea sincero, yo quiero hacer de mi vida lo que a mí me place. Acuérdese, ahora su vida ya no le pertenece, ahora le pertenece a Cristo Jesús. Ya no podemos andar hablando lo que a mí me place, o ya no puedo andar haciendo con mi vida lo que a mí me place. Gloria a Dios. Entonces muchas veces nosotros queremos andar haciendo lo que nos place, con la excusa que se lo voy a decir porque es la verdad. ¿Sí? La Biblia dice que hay que hablar verdad. No, ahora estamos bebiendo del agua de vida y estamos comiendo el pan de vida, y ahora, ¿qué dice? Nace de mi vida y en su vida un compromiso con Dios. ¿Entienden? Cuando nosotros bebemos del agua y comemos del pan de vida, nace un compromiso en nuestros corazones con Dios. Con Dios. Porque ahora somos templo y morada del Espíritu Santo. Ya no podemos andar haciendo en nuestra vida lo que nos place. Mejor calladito, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Como dicen mis hermanos, calladito es más bonito, dicen. En otras palabras, no podemos andar haciendo de nuestra vida lo que nos place. Antes Saulo de Tarso era así, pero ahora el apóstol Pablo, él estaba bebiendo del agua de vida y había conocido que Cristo Jesús también es el pan de vida. Y eso hace que nazca un compromiso con Dios. Gloria a Dios. También nosotros, bendito sea el nombre del Señor, cuando nosotros comemos o bebemos del agua de vida, eso hace que eso alivia todo lo que hay en nuestra vida. ¿Qué quiero decir con eso? El apóstol Pablo sintió un alivio cuando tuvo el encuentro con Cristo Jesús y bebió el agua. Aquella sed, aquella angustia, aquella desesperación, solamente lo pudo colmar Cristo Jesús. Sí, hermano. No sé, alguna vez usted ha sentido desesperado y angustiado. Necesitamos ese alivio de Cristo Jesús, que solamente se encuentra cuando tomamos del agua de vida. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces solo Cristo Jesús pudo aliviar eso que había en el apóstol Pablo. Gloria a Dios. Entonces, volvamos ahí al verso 20, ahí, Hechos 9:20, dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Predicaba a Cristo Jesús. No dice nada, enseguida se detuvo a andar escuchando lo que las personas decían de él. No dice, enseguida dice, predicaba a Cristo Jesús. Eso me está diciendo ahora Cristo Jesús: no te detengas a escuchar lo que a la gente dice o algo que no edifica mi vida. Si no edifica, no es edificante, no se detenga a escuchar. Jesucristo lo enseña, dice: oírlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Gloria a Dios. No se detenga a escuchar algo que no edifica su vida. Pablo no se detuvo, hablaba mal de él, no se detuvo a escuchar algo que no edificaba. Estaban diciendo algo de mal de él, pero él no se detuvo ni siquiera a platicar o a conversar con ellos. No se detuvo. Bendito sea el nombre del Señor. Él no se detuvo. Lo que hizo, nada lo detuvo a él a predicar quién es Cristo Jesús. A veces nos detienen esas cosas a nosotros. ¿Por qué? Eso sucede porque no estamos comiendo el pan de vida. No estamos comiendo el pan de vida. Entonces Pablo no se detuvo. Hablaba, decía mal, pero él no se detuvo de hablar de Cristo Jesús. No lo detuvo eso.
hablaba de Cristo Jesús, hablaba de Cristo Jesús y no se cansaba de hablar de Cristo Jesús. Nunca se detuvo a hablar de lo que murmuraban de él. Mucho menos a llorar. Ay, hermano, miren lo que andan diciendo de mí. Ore por mi hermano, yo no aguanto. No, hermano, acérquese a Cristo. Conozca más quién es su Señor. Escuche más. Coma de ese pan de vida. Beba de esa agua de vida y va a ver la diferencia. Gloria sea al Señor. Entonces no debemos de detenernos a estar escuchando o ni siquiera hablar de esas cosas. Mire, aún el apóstol Pablo en las cartas que él escribe va más allá. Dice que no hay que detenernos a escuchar filosofía hueca. No hay que detenernos a escuchar fábulas profanas y de viejas. No hay que detenernos a escuchar tanta teología falsa que se ha levantado en nuestro día. ¿Alguno sabe alguna teología falsa, alguna filosofía falsa que ha levantado en nuestra día? ¿Sabe una de ellas, bien famosa? ¿Ah? La prosperidad, ¿cierto sí o no? La filosofía de la prosperidad. Hay otra, ¿ya? Otra es la filosofía. El crecimiento, hermano. No hay que detenernos a escuchar las cosas. No se detenga de hablar de Cristo. Usted siga hablando y conversando y escuchando lo que Cristo dice. Bendito sea el Señor. Entonces el apóstol Pablo no se detenía a escuchar esa filosofía. El apóstol Pablo lo único que le interesaba era escuchar y hablar de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Segundo punto. Ya, Jesucristo es el pan de vida, dije. Gloria sea al Señor. Damos gracias al Señor porque Él es el pan de vida. Jesucristo, el apóstol Pablo conoció que es el pan de vida y de vida eterna. Eso significa que cuando nosotros nos alimentamos de ese pan de vida, nuestra vida cambia. Ahora nuestra vida ha cambiado, ya no es la misma, ¿verdad? Ya no era Saulo de Tarso, ahora era el apóstol Pablo. O sea, cuando come el pan de vida, su vida cambia, va creciendo, va madurando. Nunca se queda, ¿viste usted? Los niños se van alimentando, no se quedan niños, van creciendo, va cambiando la vida de ellos hasta que son unas personas adultas. ¿Por qué? Porque se están alimentando. Así también el cristiano, cuando come el pan de vida, su vida cambia. Nuestra vida ya no es la misma como antes. ¿Por qué? Porque para obtener la vida eterna, nuestra vida tiene que haber cambiado con el pan de vida. ¿Entienden? Tiene que haber cambiado. No podemos seguir en lo mismo cuando ya hemos conocido que Cristo Jesús es el pan de vida. No podemos seguir en lo mismo. Si usted y yo estamos alimentándonos de este pan de vida, nuestra vida está siendo preparada ¿para qué? Para tener una vida eterna. Eso es lo que Cristo está haciendo, hermano, por medio del pan que Él nos da. Está preparando, hermano, para que usted tenga una vida eterna. Porque Él sabe que así como nosotros llegamos por primera vez a los pies de Cristo Jesús, no estamos preparados para recibir la vida eterna. Pero para eso Él nos da el pan, para que nuestra vida vaya cambiando y así Él va preparando nuestra vida para obtener una vida eterna. Gloria a Dios. Entonces nuestra vida está siendo preparada para bien, no para mal. Es que algunas personas dicen que yo le caigo mal al pastor. No, hermano, el Señor quiere prepararle no para mal, uno está preparándolo para bien, para que tenga una vida eterna. Gloria a Dios. Acuérdense, el pastor no le va a salvar, es Cristo el que le va a salvar. El don no le va a salvar, es Cristo el que va a salvar. Las cosas de este mundo no salvan, es Cristo el que salva. La religión no salva, es Cristo el que salva. Por eso es bien importante que vayamos comiendo de este pan de vida, porque Él, por medio del pan, Él está preparando y va cambiando nuestra vida para bien y va preparándonos para una vida eterna. Gloria a Dios. Nosotros necesitamos comer de ese pan de vida y no comer de filosofías huecas. Necesitamos comer de ese pan de vida y no comer de filosofías baratas.
Necesitamos alimentarnos de ese alimento sólido para que nuestra vida vaya cambiando para bien y no para mal, para que nuestra vida sea preparada para una vida eterna. Gloria a Dios. No de estar escuchando información barata. Es de llegar a Cristo y pedirle a Cristo y de tener un encuentro personal con Él, con Cristo, para que Él me hable y me dé el pan de vida. El pan de vida. Oiga bien. Y así mi vida vaya cambiando para vida eterna. Gloria a Dios. El apóstol Pablo eso es lo que había descubierto. Que Cristo Jesús es el agua de vida y es el pan de vida. Gloria a Dios. Y que él había descubierto que su vida iba cambiando de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Gloria a Dios. Gracias a Cristo Jesús, ya él ya no sentía lo que antes sentía. El pan de vida que Cristo da cambia nuestra vida para vida eterna. Punto número 3. Cristo Jesús es el Hijo de Dios, hermano. Él lo descubrió. Gloria a Dios. Muchos de nosotros hemos leído que Jesús sanó a los ciegos, que Jesús hizo hablar a los mudos, que Jesús hizo caminar paralíticos, que Jesús hizo muchos milagros. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ah? ¿Qué quiere decir eso? Eso significa, quiere decir que la tarjeta de presentación de nuestro Señor Jesucristo es un milagro. ¿Entienden? Siempre hay personas que tienen algún negocio y le dan una tarjeta de presentación, ¿cierto? ¿Sí o no? Cristo Jesús no anda llevando eso se lo hace, lo escribe en la tabla de su corazón y le dice, este soy yo, con un milagro. Esa es la tarjeta de presentación de Cristo Jesús. Un milagro. Cristo Jesús, cuando Él quiere dar una tarjeta de presentación, hace un milagro en nuestra vida. Y allí queda la tarjeta de presentación, hermano. Cristo, para presentarse en nuestra vida, Él hace milagros. Y el milagro más grande que Cristo Jesús ha hecho en nosotros es que ahora hemos pasado de muerte a vida. Gloria a Dios. Eso no lo hizo ninguna religión. Eso no lo hizo nadie en el mundo. Eso no lo hizo ni siquiera tantos profetas famosos que existieron. No lo hizo ni un profeta, ni un evangelista. Eso lo hizo Cristo Jesús. Cristo Jesús. Solamente Cristo Jesús puede hacer su milagro de pasar de muerte a vida. Nadie más. Ninguna religión, ninguna secta, ni nada. Solo Cristo Jesús. Entonces, el apóstol Pablo conoció a Cristo Jesús con esa tarjeta de presentación. ¿Cuándo lo conoció? Bendito sea el nombre, lo conoció con ese poder. Y dice la Biblia que iba montado en un caballo a camino a Damasco. Y allí se le aparece Cristo Jesús y lo bota del caballo, cae al suelo, queda ciego, escucha la voz. Entonces, cuando escucha la voz, ¿qué sintió el apóstol Pablo? Él sintió la autoridad de Cristo Jesús. Que aquella voz fuerte, mi hermano, que lo hizo temblar. Estaba temblando el apóstol Pablo. Gloria a Dios. Una vez fuerte y poderosa, y allí conoció el apóstol Pablo a Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios. Ahí conoció el poder de Dios. Mire, el apóstol Pablo, pienso yo que nadie lo hacía temblar, porque este hombre, para andar persiguiendo a los cristianos, a los niños, a las mujeres, los encarcelados, nadie lo hacía temblar, pero Cristo Jesús sí lo hizo temblar. Así dice la Biblia. Lo hizo temblar. Allí conoció. Esa es la tarjeta de presentación que le dio Cristo Jesús al apóstol Pablo. Este soy yo, Jesucristo al que tú persigues. Gloria a Dios. Esa es la tarjeta de presentación, hermano. Cuando Él quiere darse a conocer como el Hijo de Dios, hermano, Él hace un milagro. Y esa es la tarjeta de presentación que Él da. Punto número 4. Leamos en Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. El Evangelio de Juan capítulo 10, verso 11.
dice, gloria, ¿qué fue lo que el apóstol Pablo aprendió y conoció? Gloria a Dios. ¿Qué es lo que él descubrió? No que lo que él leyó, porque él no hablaba de lo que él había leído. Hermano, yo he leído en Juan capítulo 10, verso 11. No, él lo vivió, él lo experimentó. Él lo vivió. Perdón. Verso 11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y el verso 14, ¿qué dice? Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo se dio cuenta el apóstol Pablo de que Cristo Jesús es el buen pastor? Gloria a Dios. Porque Cristo Jesús lo cuidaba, le cuidaba. Donde quiera que él iba, bendito sea el nombre del Señor. Donde quiera que el apóstol Pablo iba, Cristo cuidaba al apóstol Pablo. Si había peligro, Cristo lo libraba del peligro. Si había persecución, Cristo lo libraba. Si estaba en problemas, Cristo lo cuidaba, hermanos. Él allí se dio cuenta que Cristo Jesús es el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Gloria a Dios. Entonces había peligro, Cristo cuidaba de él. La vida del apóstol también, hermanos, el apóstol Pablo descubrió que no solamente lo cuidaba, sino que también lo guiaba, porque el buen pastor también guía a sus ovejas. Gloria a Dios. Lo guiaba cuando el apóstol Pablo andaba desorientado, sin Dios y sin esperanza. Entonces Dios lo iluminó para guiarlo y que tomara el camino correcto. El camino correcto que debía de tomar. El camino que lleva a la vida eterna. Gloria a Dios. También se dio cuenta, hermano, que Cristo Jesús es el buen pastor. ¿Por qué? Porque lo protegía. Lo protegía, hermano. Donde quiera que él iba, siempre había alguien que lo protegía. Y ese era Cristo Jesús, hermano. O llegaba en la noche y le hablaba, o llegaba y lo libraba, hacía algún milagro, Cristo Jesús lo protegía. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es el buen pastor. Gloria a Dios. Este es el Cristo que el apóstol Pablo predicaba, hermano. Él lo había experimentado. Él ahí narra en todas sus epístolas de cómo la mano de Dios lo había librado, cómo la mano de Dios lo había guardado en naufragio, en peligro, en persecución, en la noche, en todo momento, cómo la mano de Dios lo había cuidado, lo había protegido. Y ese era el Cristo que Pablo andaba predicando en todas las sinagogas. Ahí dice, en todas las sinagogas predicaba que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Y él se dio cuenta de que él es el buen pastor. Gloria a Dios. Ahora, el otro punto, Juan 11:25. ¿Qué es lo que descubrió o lo que él vivió el apóstol Pablo? Porque él lo vivía día a día y él veía cómo Dios lo había guiado, cómo Jesucristo lo había guardado, lo había protegido y lo había librado. Juan 11:25 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, ¿cómo andaba Saulo de Tarso? ¿Cómo andaba? Andaba muerto en delitos y pecados. ¿Por qué? Porque él sentía odio contra los hermanos de la iglesia. Pero también el apóstol Pablo, en muchas áreas de su vida, estaban muertas en pecado. Muchas áreas de su vida. Y hasta que llegó Cristo, todas esas áreas de su vida fueron
vivificadas. Gloria a Dios. Fueron vivificadas por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Ahora la pregunta es, ¿qué parte de mi vida necesita ser vivificada? Los amigos, ¿qué parte de su vida? Cristo lo puede hacer. Porque nuestra vida no solamente consiste, ¿verdad?, en comer y beber, ¿cierto, sí o no? O su vida solo consiste en trabajar y dormir. ¿Ah? ¿Cierto, sí o no? Nuestra vida no consiste en eso. Hay muchas áreas de nuestra vida que necesitan ser vivificadas. Muchas áreas. Y solamente Cristo Jesús puede dar vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Cristo puede vivificar, no importa el daño o lo dañado que esté. Solamente Cristo lo puede hacer. Muestra de ello es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo andaba perdido sin Dios y sin esperanza. Su vida, algunos decían, este ya no tiene compostura. ¿Cierto, sí o no? Ya este ya no tiene solución. Para ellos era imposible que el apóstol Pablo cambiara. Para ellos ya era caso perdido. Ya no sé qué hacer. Ya los hermanos decían, ya no sabemos qué hacer con este Saulo de Tarso. Pero Cristo sí sabe qué hacer. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Entonces, Cristo Jesús, hermano, llega, se le aparece el apóstol Pablo y todas esas áreas oscuras de la vida, de su vida, son vivificadas por el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo hace? Iluminando su vida. Una luz se le aparece camino a Damasco, una luz que refleja toda su vida y hasta lo deja ciego. Pero el milagro era para sacarlo, para vivificar todo lo que había malo en él. Gloria a Dios. Vamos a ver otro verso. ¿Qué es lo que conoció el apóstol Pablo? ¿Lo que descubrió? En Hebreos capítulo 1. Mire, desde que el apóstol Pablo, camino a Damasco, comienza su vida, empezó a conocer y a descubrir las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Y en esa trayectoria, él iba descubriendo todas estas cosas, iba conociendo quién era Cristo Jesús para su vida. Entonces, aquí el apóstol Pablo, en Hebreos capítulo 1, verso 1 al 4, dice, ahí, en esa trayectoria, en ese encuentro que tuvo con Cristo Jesús, dice ahí algo bien maravilloso. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que descubrió el apóstol Pablo? Dice ahí el verso 3, el cual el Hijo es el resplandor de su gloria. El Hijo es el resplandor de su gloria. Y también el Hijo, la imagen misma de su sustancia. El Hijo es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El Hijo es el que efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Bendito sea Dios. Y este Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gloria sea al Señor. Entonces, ¿qué fue lo que descubrió el apóstol Pablo? Que Jesús es el creador de todas las cosas. Él es el que sostiene
Jesús es el que mantiene, Jesús es el que hace todas las cosas posibles. El verso 3 lo dice claramente, que Él es el que es la imagen misma de su sustancia. Él sustenta todas las cosas. Jesús es el creador de todas las cosas, es el que hace todas las cosas en nuestra vida. Él es el que hace todas las cosas en nuestra vida. Él es el creador, Él es el que hace todas las cosas para la gloria de Dios. Entonces el apóstol Pablo conocía quién era Cristo Jesús, no por lo que le habían dicho, sino porque Él había conocido, Él había tenido ese encuentro con Él había bebido el agua, había comido el pan, Él caminaba con Él, había hecho el milagro en su vida, el cambio lo había sentido, algo que nadie lo había podido hacer. También Él había visto también que todas las áreas de su vida habían sido vivificadas por el poder de nuestro Señor Jesucristo, y que también no solamente eso, sino que también era el pastor, lo guiaba, lo guardaba, lo protegía, lo cuidaba en las noches más oscuras. Hermano, ahí estaba Cristo Jesús cuidando al apóstol Pablo. Gloria a Dios. Entonces Él había experimentado eso, los milagros de nuestro Señor Jesucristo, que solamente Él los puede hacer. Entonces, por eso el apóstol Pablo, Él le había entregado su vida a Jesucristo. A Jesucristo. Porque Él había comprobado eso. No solamente le había escuchado de que Jesús hace milagros, Él experimentó el milagro. No solamente había escuchado que Cristo Jesús multiplica, Él había visto cómo Cristo Jesús había cambiado y multiplicado todas las cosas en su interior. Gloria a Dios. Entonces ahora el apóstol Pablo había entregado su vida. ¿Y qué hacía el apóstol Pablo? Andaba predicando a Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Y ahora yo y toda la iglesia, hermano, estamos hablando en esta hora, ¿ya? Que tú, amado hermano y amigo, que yo, todos necesitamos abrirle el corazón y hacerlo dueño de nuestra vida. Y alguno puede decir, ¿y quién es Jesús para que yo le abra el corazón? Cristo Jesús es el pan de vida. Cristo Jesús es el agua de vida. Cristo Jesús es el buen pastor. Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Cristo Jesús es la resurrección. Jesús es el creador de todas las cosas. Jesús es el que mantiene todo, hermano. Jesús es el que sostiene y hace que todas las cosas posibles. Entonces, por esa razón, usted y yo necesitamos a Cristo Jesús en nuestra vida. Gloria a Dios. Entonces este es el Cristo que toda la iglesia y estamos hablando en esta hora, y no nos vamos a cansar de hablar de Cristo Jesús. ¿Y quién es Cristo para nuestra vida? Y nosotros le alabamos y le glorificamos, le damos toda la honra y la gloria. Gloria sea al Señor. Así que acuérdase, no se olviden que Cristo Jesús puede hablarle, no es ni un mudo. Así como habló al apóstol Pablo, puede hablar a cada uno de nuestras vidas. Él no está muerto, Él está vivo. Bendito sea el nombre del Señor. También, hermano, Él tiene poder, y también lo más importante es que Cristo Jesús nos ama a todos. Lo más importante, acuérdese de eso, que es lo más importante, y no quiere que su vida se pierda, sino que todos tengamos una vida eterna. Gloria sea al Señor. Los amigos, recuérdese de todo eso. Él le ama. Bendito sea el Señor, y que no quiere que su vida se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, este es el Cristo Jesús el cual nosotros predicamos. Gloria a Dios. Y es importante que lo experimentemos, lo vivamos.
todos esos milagros, todas esas maravillas se vayan cumpliendo en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. Y ya no ponga atención a lo que la gente habla. Haga lo que el apóstol Pablo hizo. O si no, le voy a dar un consejo que me ha servido mucho. Me acuerdo yo cuando estaba chiquito, me dijeron: a palabras necias, oídos sordos. ¿Ya? A palabras necias, oídos sordos. Si no edifica, no le ponga atención. No le ponga atención. Mejor busque a Cristo Jesús y dígale: Señor, ¿qué dices tú? ¿Qué dices tú? A mí me interesa saber qué es lo que Cristo Jesús quiere decirme en todo momento. Gloria sea al Señor. Creo que ya entendimos. Vamos a ir en palabras de oración. Démosle gracias al Señor. Los amigos, acepta a Cristo Jesús. Cristo les ama. Cristo les ama y no quiere que su vida se pierda. Este es el día, la oportunidad que puede abrirle el corazón para que Él haga la obra, el milagro que Él necesita hacer, para que su vida sea una vida diferente. Él lo puede hacer en un instante. Gloria a Dios. Vamos a orar. Bendito sea tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. Te alabamos, te damos la gracia y bendecimos tu nombre. A ti sea la honra y la gloria en esta tarde. Estamos, Señor, una vez más, Señor, pidiéndote, Señor, por cada uno de nuestra vida. Queremos, Señor, no solamente ser oidores, que hacemos también ser testigos de tu poder, bendito Rey amado. Los milagros, la maravilla, todas las cosas que tú haces. Queremos, Señor, Padre amado, que tú vengas, Señor, y nos des a conocer qué bueno, lo maravilloso, lo grande, lo poderoso que tú eres, Señor, Rey de la gloria. Aleluya, sí, Señor, porque necesitamos cada día de ti. Te necesitamos, Señor, para caminar en este mundo, necesitamos para andar en este mundo, necesitamos, Señor, tu guía, tu guianza, tu orientación, necesitamos tu protección, necesitamos tu alivio, necesitamos esa medicina, esa agua, ese pan, necesitamos cada día que tu poder, bendito Rey de la gloria, venga haciendo, Señor, milagro y maravilla en medio nuestro, para que todos los días, Señor, nosotros no nos cansemos de alabarte, glorificarte y cantarte alabanza a ti. Gloria sea tu nombre, Señor. Acuérdate de los que no están aquí, los hermanos allá en sus hogares, los amigos que en esta noche escuchan, que ellos puedan, Señor, también recibirte en sus corazones. Yo te pido, Señor, tócale, Señor, toca la puerta de su corazón y que ellos puedan, Señor, abrirle y puedan, Señor, tener, Señor, el valor de recibirte como su único y suficiente Salvador. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido una vez más. Amén y amén. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios entonces, porque tenemos a ese Cristo en medio nuestro. Dios bendiga a los hermanos y a sus hogares, a nuestros amigos. Reciban muchas bendiciones de parte de la iglesia